Lo dicho, es el momento ahora de recibir al presidente de la JUNASA. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Está con nosotros, lo dicho, el doctor Luis González Machado. Presidente, buen día, bienvenido. Buenos días, Alejandro. Un saludo para usted y para su audiencia. Gracias, muy gentil. Presidente, la tuya es un expertise que tiene que ver con la oncología, ¿verdad? Así es. Bueno, entre otras ramas que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. La oncología, la gestión de salud, la farmacología, en fin, hemos tenido varias áreas de desarrollo. Perfecto. Sobre el primer punto, sobre el otro no me atrevo a hacer ningún comentario. El único que se me ocurre hacer, naturalmente, no en tu condición de presidente de la JUNASA, es que yo nací en el año 65, estoy muy cerca de cumplir los 55 años. Tú creo que eso es un poquito más grande, ¿no? Sí, un poquito más grande. Unos 10 años más grande. Bueno, entonces creo que todavía va a ser más elocuente lo que tú puedas decirnos, no solo por tu conocimiento específico, sino por tu vivencia como ser humano. Y no me canso de decir que cuando yo era niño, lo primero que hay que decir es que al cáncer ni siquiera se le nombraba, no se usaba la palabra. Ni en los medios de comunicación, ni siquiera en las charlas interfamiliares, cuando un conocido moría, se hablaba de eso, incluso se usaba la expresión el bicho, tú lo recuerdas, ¿verdad? Claro, por supuesto, era innombrable la enfermedad. Y siempre digo, no me canso de decir esto, que a lo largo de mi vida, hasta cierto momento, yo podía decir, no yo como si importara mi opinión, sino los de mi generación, eso quiero decir en el fondo, que conocíamos a muchas más personas que habían muerto de cáncer, por cáncer, que personas que se habían curado del cáncer. Y sin embargo, desde hace, tú ayúdame, pero tengo la idea, presidente, que ya estamos hablando de por lo menos 30 años, que es exactamente al revés, ¿no? Exactamente, sí, esto ha cambiado, es de las cosas importantes que ha producido el avance de la tecnología, que ha logrado controlar muchos más casos, ha logrado estabilizar y en algunos casos hacer que el paciente oncológico se comporte como si fuera un enfermo crónico que convive con su enfermedad. Uh-huh. Y se logran niveles de sobrevida de muy buena calidad, muy importantes. Antes, nosotros empezamos en la oncología en la década del 70, en ese momento había algunos conceptos esculpidos en piedra. Por ejemplo, por encima de 70 años no se hacía tratamiento. Esto fue cierto hasta mucho tiempo. Hoy tenemos pacientes con 80, 85 años que inician un tratamiento, logran controlar su enfermedad y continúan. La longevidad y el control de la enfermedad oncológica en los pacientes longevos es un hecho de estas últimas 2 décadas, digamos. Así que bueno, son de las cosas buenas, pero también ha habido una absorción cultural del hecho de que el diagnóstico de cáncer no es diagnóstico de muerte. Exacto. Que hay una posibilidad muy alta en este momento, a nivel global, más del 50% de los enfermos oncológicos logran el control de su enfermedad. Exacto. Y en poblaciones como por ejemplo en niños, en poblaciones infantiles, la cifra supera el 80%. O sea, estamos es cierto, es uno de los avances indudables en el cual ha habido un avance cultural en la comprensión del fenómeno. Y claro, un avance tecnológico que ha permitido mejores resultados. Claro, porque más allá del incuestionable y valorable avance tecnológico, bueno, la tecnología es un hecho humano, así que desde esa perspectiva nosotros como humanos tenemos que sentirnos orgullosos también, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero en todo caso me parecía fundamental, por eso arranqué por el nombre, que hay un aspecto cultural también del vínculo con la patología, ¿no? Exacto. Como un vínculo, no sé si el término es adecuado, tú corrígeme por favor, como un vínculo además de igual a igual, de mirar a los ojos al, entre comillas, adversario, ¿no? Exacto, sigue sin ser una buena noticia el diagnóstico, ¿no? Bueno, sigue existiendo la necesidad. Nosotros por allá, por la década del 70, del 80, veíamos un poco la crudeza del mundo anglosajón, que por razones fundamentalmente legales debía informar en forma drástica al paciente, y eso nos parecía
algo inadecuado a nuestra forma latina de vivir la vida, pero luego fuimos comprendiendo que realmente esto es necesario, y en nuestra práctica personal y en general la de los oncólogos uruguayos, el grado de información, el momento de la información, que sea una información a favor del paciente, a favor de que él tome sus decisiones, de que él digiera esta situación, la converse con su entorno, tiene que surgir de la relación médico-paciente. No hay una receta fija de que hay que decirle a todo el mundo con dureza, sino que hay que evaluar cada caso respetando la enfermedad. Es un problema del paciente, pero nosotros estamos para asistir y para ayudar a ese paciente. Igual, doctor... No hay que agredir al paciente con esto. Bueno, de todas maneras, compartir la información que le es propia al paciente no tiene por qué ser sinónimo de dureza, se lo puede decir en forma que no sea dura, ¿no? Hay formas de comunicarlo, y hay momentos también. Pero también es cierto que era común... Mirá, me hiciste acordar eso, ¿no? Que era común que la persona muriese de cáncer y todo el mundo sabía que tenía cáncer, menos la propia persona, ¿no? Menos él. Eso es inadecuado. Pero ese paradigma ya me parece que está ya abandonado, ¿no? Hoy es un derecho, el derecho a conocer su situación es un derecho claramente establecido, que es del paciente. Salvo casos, por supuesto que los hay, de incapacidad o de situaciones extremas a las cuales hay que confiar en un contexto, en un entorno que generalmente es un familiar, que también hay que elegirlo con mucha cautela, porque las relaciones familiares, no es cualquier familiar, sino que tiene que ser alguien que tenga un vínculo y que nosotros veamos que es un vínculo constructivo, un vínculo positivo con ese paciente, ¿verdad? Doctor, en el marco de la emergencia sanitaria que está viviendo el planeta y obviamente también Uruguay, bueno, se ha anunciado la reapertura de policlínicas en los prestadores públicos y privados, en salud pública, en las mutualistas, y también las cirugías programadas que en su momento fueron obviamente postergadas. Primero, las cosas ocurren primero un escalón, después el otro. ¿Dónde estamos parados y cuáles son las 4 o 5 cosas que el público debe conocer a propósito de esta noticia que despierta lógicas preocupaciones, de paso lo digo, de las cuales se hace eco hoy el Observador, bajo el título "Preocupados por contagios, Ministerio de Salud y prestadores preparan vuelta de atención en policlínicas"? Advierten que reinicio de actividades presenciales no den un mensaje equivocado y se generen aglomeraciones en los centros de salud. Ayúdanos a entender esto, presidente. Claro. En primer lugar, el concepto que nos gustaría remarcar, el concepto de reapertura da la impresión de que esto estaba cerrado, y esto no es así. Ni las cirugías se dejaron de hacer, ni la atención en policlínica se dejó de hacer. Lo que nosotros hicimos fue, animarnos a confiar en el sistema y darles a los directores técnicos, a las instituciones, a los directores de hospitales de ACE, la facultad de decir, bueno, estamos en una situación en la cual hay que flexibilizar y hay que movilizar los recursos en esta primera parte de la epidemia a la atención de primer nivel, a la atención prehospitalaria, intensificar la atención en domicilio, evitar que el paciente venga. Exhortamos a la población a minimizar la concurrencia a los centros de salud, y la población respetó esto, pero dijimos, eso no implica dejar de atender, y ahí habilitamos mecanismos innovadores que no estaban hasta este momento autorizados y que nos hemos autorizado, como la consulta telefónica. Recetar un medicamento por teléfono era hasta este momento un pecado, es decir, y era sancionable y no corresponde, salvo situaciones especiales. Ahora, 2 meses después de evolución de la pandemia, hoy estamos en el día 62, con un resultado del país en el cual juegan la población, la geografía, las medidas sanitarias adoptadas por el Poder Ejecutivo, la conducta del sistema de salud, se ha logrado como país un control aceptable de la evolución de la pandemia. Dijimos, bueno, es momento de dar un paso más. El primer paso, las cirugías, logramos, trabajando con las instituciones, con los gremios de profesionales, identificar una especie de indicador, que es decir, operemos lo necesario, operemos más, pero mantengamos una reserva de camas funcionales por un eventual repique de la epidemia. Y ahí establecimos entre un 25 y un 40% de camas que tienen que quedar reservadas para la atención. En este caso, en el caso de las policlínicas, es más complejo, porque
queremos evitar una concurrencia masiva, queremos evitar aglomeraciones, mantener el distanciamiento social. Y entonces, las medidas que estamos tomando, que hago una aclaración, lo de la cirugía ya es norma, ya está en el día martes, empieza la coordinación para cirugías que van a realizarse en los primeros días de junio, un mayor número de cirugías. Uh-huh. Para Policlínica no hay todavía una norma, la estamos elaborando. ¿Eso significa que tampoco hay una fecha? No hay una fecha. Uh-huh. No hay una fecha hasta que el Poder Ejecutivo tome la decisión, y esto no nos corresponde a nosotros, sino que es el propio Presidente de la República, con el Ministro Salinas, quienes en base a toda la información que nosotros producimos, en acuerdo con las instituciones y con los gremios, conjuntamente con el doctor Miguel Asqueta, que es el director general de la Salud, estamos en ese proceso. Le presentamos al ministro, bueno, esto es una propuesta técnica razonable, eso va a estar la semana próxima, y bueno, luego hay una autorización política, de política sanitaria, digamos, de decir, bueno, ok, vamos adelante. Yo estimo que a partir del 1 de junio va a ser una fecha factible, y nos gustaría que a partir del 25 de mayo comiencen a abrirse las agendas, porque ese es otro factor. Acá hay que agendar a los pacientes, claro, para comenzar a concurrir ordenadamente. La agenda sería, como he leído por allí, en un sistema, lo uso así, tú me vas a corregir, 2x1, quiero decir, en el tiempo que un médico en su consultorio atendía a 2 personas, atiende a una y a la otra la atiende vía teléfono u otra plataforma. Bueno, ahí está, algo de ese tipo. No exactamente así, porque nosotros acá también queremos, usted se imagina que no es lo mismo la atención en un macro policlínico de una gran mutualista de Montevideo, por hacer nombres, Médica Uruguaya, Asociación Española, CASMU, que son enormes policlínicos, con salas de espera con cientos de personas, con muchos consultorios. De allí eso es un problema muy importante. Sí. Y la situación en policlínicas periféricas, más pequeñas, donde la sala de espera es menor, hay menos posibilidades de aglomeración, y es más fácil de ordenar, digamos, el flujo de pacientes. En el interior pasa exactamente lo mismo. Ayer hablábamos con la gente de FEPREM y nos decía, nuestros policlínicos son muy manejables. El problema se va a dar más que nada en el tema de la aglomeración. Lo que nosotros le decimos, ¿qué es lo que cambia a partir de junio? Desde el 15 de marzo, que fue el decreto, hasta ahora, nosotros, la flexibilización fue amplia, y tenemos que decir que el sistema ha respondido con responsabilidad. No hemos tenido denuncias formales de omisiones de asistencia ni de atrasos. Sí hubo molestias, hubo gente que tenía coordinado un estudio y no se lo pudo hacer, gente que dejó de ver a su especialista, en algunas instituciones hubo alguna dificultad porque cerraron policlínicas, nosotros nos enteramos de eso, intervinimos, se corrigió, se reabrieron esas policlínicas. Lo que vamos a decir, a partir del 1 de junio, hacer una vigilancia muy estricta que nos permita asegurar que el 100% de la demanda de consultas tiene que ser atendida por los prestadores. ¿Y qué quiere decir esto? Que, bueno, nosotros tenemos registros históricos, sabemos la cantidad de consultas que se producen mes a mes, año a año, también en la época invernal, en la cual hay incremento de infecciones, y vamos a estar comparando con esos parámetros. Eso sí, le vamos a decir, antes había una agenda de consultas que era la cantidad de pacientes vistos en policlínica. Ahora vamos a validar también como consultas efectivas las consultas hechas por teleasistencia, por videollamada, las presenciales y las hechas a domicilio. Es decir, le decimos a la institución, usted tiene un promedio de 1.000 consultas por semana. Bueno, esas 1.000 consultas históricas las tiene que realizar, y si se desvía nos tiene que explicar por qué. Ahora, tiene la facultad de que esas 1.000 no sean presenciales, sino que sean combinación de a distancia, por vía remota, y si no le alcanza va a tener que hacer atención a domicilio mayor de la necesaria, pero nosotros queremos asegurar que todos los pacientes, todos los controles crónicos sean efectuados. Y no es... hacer... Sí, perdón. No, termine y ahora le pregunto. Claro, y lo otro que vamos a hacer es que parte de esa agenda no va a ser espontáneamente solicitada por el usuario, por el socio de la mutualista, sino que la va a gestionar el propio médico, y vamos a procurar que la primera consulta sea a distancia, y que
muchas de lo que estamos aprendiendo es que muchas de las consultas que antes implicaban un desplazamiento, ir al consultorio, se solucionan porque es el control el resultado de un estudio, la repetición de un medicamento, es una duda sobre un efecto secundario que se puede resolver telefónicamente. Vamos a seguir haciéndolo. Ahora, por ejemplo, un paciente por primera vez, un paciente que no vio nunca a ese médico o ese especialista, ese tiene que ser presencial, porque por teléfono yo no tengo la posibilidad de hacer un examen físico, que es una parte fundamental de la entrevista. Uh-huh. Entonces, ese por primera vez. Y aquel otro que al médico le genera dudas, o aquel paciente que insiste, que quiere ver a su médico, porque hay además temas que son muy difíciles de abordar por vía telefónica. Imagínense consultas del área reproductiva, temas vinculados con trastornos psiquiátricos, y ahí en muchos casos se requiere el cara a cara, sí. Y eso lo vamos a preservar. Dos comentarios, presidente. Sí. Uno, los ejemplos que pusiste, incluso cuando aludís al tema, hablas de mutualistas, estamos hablando de los prestadores privados, pero también de ACE, prestador público, ¿no? Por supuesto, que ahí tiene su... A ver, Uruguay no es homogéneo, es decir, como recién hablábamos de distintas situaciones en el interior respecto a Montevideo y digamos el área metropolitana, pero también en este momento usted sabe que hay un problema en la frontera seca con Brasil. Allí, por ejemplo, la precaución es mayor. En el caso de las cirugías, estamos pidiéndole a todas las instituciones de la frontera con Brasil que la reserva de camas sea mayor, porque tenemos el riesgo de que pueda venir un trasvasamiento de pacientes de Brasil, sobre todo porque hay una población de trabajadores, incluso binacionales, que trabajan de un lado y de otro, y tenemos temor. Ustedes saben que en la ciudad de Libramento, por ejemplo, en este momento hay decenas de casos, lamentablemente, y en Rivera no tenemos más que un par de casos, y bueno, queremos que eso se mantenga así, pero hay una cantidad de médicos, de trabajadores de la salud incluso, que trabajan de un lado y de otro y que pueden actuar como vectores. Entonces allí, por ejemplo, el reinicio de la actividad quirúrgica va a ser más lento, y la atención en policlínica también va a tener un ritmo distinto. Las dos medidas, la quirúrgica y la de policlínica que se está estudiando, en los dos primeros ítems de la resolución mantienen la exhortación a la población a minimizar la concurrencia, limitan la presencia de acompañantes y dicen que estas medidas se evalúan cada 15 días. Uh-huh. A fines de mayo vamos a ver cómo nos fue con esta primera coordinación. A mediados de junio vamos a ver cómo nos fue con la primera quincena de operaciones de coordinación. Y bueno, y con policlínica vamos a ir viendo lo mismo, ¿no? Bien. Paso a paso. Me da la sensación que en estos temas, como en casi todos que han surgido a propósito de la instalación de la emergencia sanitaria, hay una idea acerca de las cosas, la que se verá mantenida, ratificada o incluso muchas veces rectificada, avanzando más rápido o retrocediendo algún casillero, conforme la realidad se venga planteando, ¿no? Sí, es que debe ser así. Yo insisto acá, el planeta está aprendiendo. Por eso sí está bien. Recetas, y tenemos que ser muy pragmáticos y que no quiere decir improvisación, quiere decir que vamos analizando, poniendo arriba de la mesa, aprendiendo. Nosotros cuando nos reunimos con los gremios, cuando nos reunimos con las instituciones que están en territorio, aprendemos de ellos, incorporamos los aportes de ellos acá. No hay una verdad académica establecida, no. Estas epidemias se dan cada 100 años, y esta epidemia además es muy particular, y la situación de Uruguay es muy particular por su geografía, por su distribución, y porque tiene un sistema de salud que es ejemplo a nivel del mundo. Sí, que exhibe fortalezas destacadas a nivel incluso internacional, ¿no? Exactamente. Fíjese que, cuando nosotros nos preguntan, en este momento estamos en un proyecto de investigación con España, viendo un poco las peculiaridades de la evolución de la pandemia. Ayer tuvimos una reunión con gente de Japón también, que es uno de los países que tiene mejores resultados a nivel mundial, y que bueno, queremos aprender del lugar donde le va bien, cuál es la razón por la cual a Japón le va tan bien. Uh-huh. Y ellos nos preguntaban, ¿y cuál es la razón por qué a Uruguay le va tan bien? Uh-huh. Bueno, hay elementos, nosotros creemos que acá el elemento cultural es un elemento muy importante.
nos decía la agregada de la Embajada de Japón, bueno, en Japón el distanciamiento social es innato. Claro. Ellos están habituados a usar mascarillas, lamentablemente en las grandes urbes por razones de contaminación. El saludo del japonés es un saludo ceremonial prácticamente. Sí. El beso entre japoneses no es un tema... nosotros tenemos algunas de esas cuestiones, pero sin embargo la cultura del pueblo uruguayo que ha acatado y ha aceptado de buena gana este confinamiento, que es voluntario, pero que de hecho es muy importante. Nosotros estamos en contacto. Una cosa que nos dicen, por ejemplo, los colegas que están en la línea de atención, es que, por ejemplo, un tema de ayer nos reunimos con las instituciones mutuales, a lo que le di esa nota, y muchos nos decían que ya empezaron a reprogramar las cirugías, y hay una cantidad significativa de pacientes que la dirección técnica dice, bueno, de estos 150 pacientes que no operamos en estos 2 meses, bueno, estos 40 en realidad tienen una patología que si no la operamos tiene riesgo de agravarse, de complicarse. Llama la institución a ese paciente para convocarlo y el paciente dice, ¿sabe una cosa? Prefiero esperar. O sea, el mismo paciente está por temor a él a tener una infección, sabemos que el ambiente o incluso en algún caso hasta pensamos que hasta por decir no ocupo una cama pensando que esa cama puede ser útil. Son respuestas culturales. Entiendo, Luis, entiendo el ejemplo clarísimamente, de verdad, Sin embargo, esa misma postura puede implicar actuales o futuros problemas de otra naturaleza, ¿no es cierto? Es así. Es decir, porque, por ejemplo, con la misma, desde el mismo lugar que tú planteaste el ejemplo, ayer... yo tengo un hijo pequeño de 6 años, me dijo que tenía un dolor abdominal, bueno, en fin. Entonces yo le dije, bueno, hijo, vamos a prestar mucha atención a ver si eso se mantiene, porque de pronto dormiste un tanto raro, un tanto incómodo, porque si eso se mantiene, bueno, iremos a visitar al médico, ¿no? Entonces, él me preguntó, no lo di cuando pongo a él de ejemplo, es porque el ejemplo que tengo, podría citar cualquier otro niño, obvio, ¿no? Me dijo, ¿pero el médico viene o yo tengo que ir? Bueno, no sé, de pronto vamos porque nos queda cerca, nuestro prestador nos queda muy cerca, ¿no? Y me dice, no, pero en ese caso no, porque me voy a contagiar del coronavirus. Su hijo es sabio y además tiene también la prevención que todos tenemos. No, pero y también me vi en la necesidad de decirlo, si bien hay riesgos, tampoco una cosa es sinónimo de la otra, porque que si hay protocolo, bueno, en fin, todo eso. Lo digo para que no nos volvamos con la idea de que todo espacio vinculado a la salud es un espacio del cual yo voy a salir enfermo, cuando en realidad voy a curarme. Exacto. Bueno, pero ahí está, tenemos que asegurarnos, nuestra tarea es asegurarnos que sea así. Ahora, su hijo tiene que ser atendido por una videollamada o tiene que venir su médico a domicilio, bueno, o tiene que ir. Eso, lo que nuestro rol es asegurarnos que el prestador de su hijo le dé asistencia. A propósito, doctor, una cosa que he leído en las últimas semanas y que Uruguay exhibe como una fortaleza bastante excepcional a nivel global, tiene que ver con que los uruguayos, estamos acostumbrados a que los médicos vengan a nuestra casa. Ese es un asunto, un paradigma bien distinto comparado con el mundo, ¿no? Mire, muy distinto, ¿no? Yo no conozco muchos sistemas de salud en el mundo, no conozco sistemas de salud. Yo le puedo dar ejemplos, no lo quiero aburrir, pero yo en el año 2009 estaba haciendo un posgrado en Israel, que tiene un sistema de salud estupendo, y nos tocó que uno de los colegas tuvo un cuadro cardíaco. Tenía una atención. Nuestra sorpresa fue que llamamos y me dijeron, bueno, tráigalo. Y estábamos a 30 kilómetros de distancia del hospital más cercano. Y era el corazón. Pero ¿cómo tráigalo? Sí, tráigalo. Bueno, y con un colega costarricense y yo tuvimos que hacer los primeros cuidados, la reanimación, y conseguir un vehículo y llevarlo al hospital. No existen sistemas o existen en el mundo anglosajón sistemas de paramédicos que van a hacer una atención de primer nivel. Bueno, recién recordábamos la historia. Nosotros, tú un poquito más grande, pero aún así, somos esa generación que entre comillas, de un día para el otro, empezamos a escuchar sirenas en la calle con el nacimiento de la unidad coronaria.
Claro. Y hubo un momento en que Almed, incluso cuando no existía el Sistema Nacional Integrado de Salud, que soy de los que cree que es una buena noticia para los orientales todos. Sí, sin duda. Tú también, supongo, ¿no? Sí, pero es un patrimonio de la sociedad uruguaya. Exacto. Que en todo caso es continuadora de otras fortalezas previas, etcétera, ¿no? Sí, así es. Pero yo recuerdo que hubo momentos en donde, bueno, el acceso era un poco más complicado, el acceso a la salud, el tener una mutualista, etcétera, y que muchas personas optaban por tener una emergencia móvil casi como único vínculo, porque sabedor de que se sentían mal, ya no un paro cardíaco, se sentían mal porque habían jugado al fútbol y se había torcido el tobillo, venía el médico a tu casa. A ver, a nosotros nos choca un poco cuando se dice que, y lo dicen economistas de todos los partidos políticos, que Uruguay gasta mucho en salud. A ver, Uruguay gasta lo necesario, pero es pionero en el desarrollo. A ver, yo no quiero hacer publicidad, pero la Unidad Coronaria Móvil y SECOM son empresas pioneras. El sistema de acompañantes que tiene Uruguay es un sistema pionero a nivel del mundo, y el sistema de emergencia médico móvil es un ejemplo pionero en el mundo. Entonces, bueno, son las buenas cosas. Y eso pesa a la hora de pasar raya y decir cuánto estamos gastando. Bueno, pues estamos gastando bien. Si Uruguay, una de las razones, yo le apunto 2 razones del buen resultado, no quiero decir éxito, que la sociedad uruguaya ha tenido en el control de la pandemia. Uno, lo cultural. La población ha respetado. Es noticia aquel que se aleja de las recomendaciones, pero son una minoría. ¿Cuánta es la gente que camina por la Rambla en momentos en los cuales esto estaba discutido? A pesar de que nosotros tenemos una opinión al respecto que la expresó el ministro Salinas y que nosotros concordamos. Es decir, ahí se hizo una apreciación equivocada de lo que dijo el ministro, que tiene absoluto fundamento científico. Es decir, no es un hecho prohibido, es un mensaje tal vez... ¿A qué cosa te refieres, perdón? Usted se acuerda que el ministro en algún momento señaló que el hecho de caminar... por supuesto. Bueno, y eso fue demonizado. Estoy completamente... yo he tenido, como ciudadano, más que como comunicador también, unas observaciones críticas para lo hecho por el ministro, pero claro. Ese punto en particular, yo entendí que el ministro decía, desde mi perspectiva, que por supuesto no es la de un médico, absolutamente temas de sentido común y que cualquiera con buena intención podía entenderlos claramente. Pero más hay evidencia de esto y hay posiciones que sustentan que esto es favorable. Porque acá tenemos que combatir también los problemas del confinamiento. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Así que, pero bueno. Bien, doctor. Estamos aprendiendo, no hay verdades absolutas. Doctor, si te parece bien, más temprano que tarde volvemos a charlar. En todo caso, cuando se arrimen más estas fechas. Con mucho gusto. Me quedan 20 segundos, presidente, y quiero que le dediques 10 segundos a estos 2 títulos. Sí. Uno que publica hoy La Diaria: usuarios plantean que falta medicación en ACE, reclaman que la situación se da desde hace 3 meses y que están discontinuando tratamientos. Y el otro lo publica El Observador en su página web: exigir declaración jurada para cambio de mutualistas es constitucional, según el constitucionalista Martín Rizo. Bueno, son 2 temas importantes. Como título y después la seguimos. Lo de ACE, yo creo que ahí usted tiene que hacerle la consulta directamente a ACE. Yo no manejo el detalle. No, obviamente, pero ya que hablaba con vos y un título de etapa... No tengo el detalle, no nos ha llegado la JUNASA ninguna. Nosotros tenemos una ventanilla abierta de reclamos y quejas. No tenemos ninguna queja en ese sentido, no quiere decir que no exista. Ahí sugiero la consulta al doctor Henderson, el gerente general, o al doctor Cipriani, para dar respuesta a eso, pero no nos ha llegado. Bueno, obviamente nos vamos a ocupar porque nos está llegando en este momento a través. Bien. Vamos a hablar a su vez con él. Lo otro, desconozco, tendríamos que ver. Exigir declaración jurada, a ver, no sé bien lo que es. No, es en el marco de la nueva norma que estableció para el abogado Martín Rizo el decreto por el cual el Poder Ejecutivo eliminó para este febrero el corralito mutual y condicionó a los usuarios a presentar bajo declaración jurada 3 motivos de fuerza mayor para fundamentar su deseo de cambiarse. Es inconstitucional. Bueno, tenemos que analizarlo. En febrero nosotros no estábamos en funciones, el febrero pasado. Le digo sí que todo el tema del cambio mutual es una de las líneas que con el ministro Salinas hemos fijado como prioritaria para optimizar. Nosotros acá queremos asegurar que el usuario
tenga pleno goce del derecho a elegir quién va a cuidar su salud. Y no queremos que por situaciones a veces que se han sobredimensionado, como el hecho de que han habido algunos casos de intermediación lucrativa, etcétera, que eso coarte el derecho del usuario. O sea, nosotros queremos asegurar que el usuario elija y que sea crítico y que sea un controlador de la calidad de la atención que recibe, y si por algún motivo no está satisfecho, pueda cambiar con la mayor flexibilidad posible. Doctor Luis González Machado, presidente de la JUNASA. Si te parece bien, presidente, la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Alejandro, con mucho gusto. Saludos a la audiencia. Gracias. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.